Hola, un nuevo sábado. Hola, hola, hola Normi. Buen día por acá. Buen día por acá, buenas tardes por España. Porque hoy nuestro invitado está allá. Vamos a ir esperando que se sumen. Hola Normi, qué lindo. Acá está ideal para estar así con la tacita. Allá me dijeron que está haciendo un calor impresionante. Son las 4 de la tarde. Otra historia. Hola Lili, hola, hola. Hola Rafael, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están para hoy? Hola Javi, ahí está Javi. Ahí te invito a entrar. Hola Javi, ¿cómo Ahora andás? sí, ¿qué tal, Lu? Muy bien, muy bien. Bien, qué bueno. Acá estamos. Estaba Conectando a saludando. continentes. Sí, uniendo ahí continentes con el calor y el frío, el sol y la La lluvia. verdad, Sí, acá está para estar adentro, te digo. Hola Merche, voy saludando ahí a algunos que se están sumando. muy bien. Sí, eh, te cuento que a veces, como estoy desde el celu, me pierdo algunos comentarios. Si vos por ahí ves comentarios, Vale, avisá o si te parece que alguno está bueno comentarlo, porque me pasa que a veces se me traban y no los veo. Así que, bueno, vale, vamos te haciendo un equipo. aviso. Sí, sí, no hay problema. Hagamos equipo ahí, hagamos equipo en eso. Bueno, yo voy a ir como dando la bienvenida obviamente a vos por estar acá y a todos los que van llegando. Normi ahí, Normi Bianco saluda, dice que lindo verte, me imagino que Enorme. lindo vos. Sí. Eh, y bueno, y súper contenta de otro sábado más, de este ciclo tan lindo que se está dando, con gente tan hermosa. Y bueno, y súper contenta de tenerte como invitado, porque bueno, hace un montón vengo siguiendo tu obra, ahora conocí otros aspectos de tu persona también, que me fuiste contando, que tienen que ver con lo que haces y demás, lo que te interesa y investigás. Ujú. Así que bueno, yo te voy a presentar como hago siempre, de una manera más informal y después te paso la palabra y vos contás todo lo que quieras de vos. Pero bueno, para los que no lo conocen, Javi en principio es un compañero de un gran grupo de artistas que hemos ido haciendo clínica de obra con Margarita García Faure y Mariano Bet, es una clínica de obra hermosa y la verdad es que el espíritu que hay entre todos los artistas que pasamos por ahí es súper lindo, hay mucha generosidad, mucho amor. Bueno, y a raíz de eso, primero te conocí por la obra, después vi una entrevista y bueno, y de Javier lo que les cuento, lo que a mí me impactó mucho es la obra en principio, porque tiene una profunda sensibilidad, percibo ahí que hay muchísimo, ¿no? Y que además creo que en cada uno impacta de una manera seguramente especial y distinta. Y bueno, y después también como la búsqueda profunda que hay detrás, ¿no? Eso veo, como que hay siempre una indagación, una sensibilidad y como una apertura
a la pregunta también, ¿no? Como a la indagación, a meterse y descubrir y entrar en lugares profundos, ¿no? Eso es lo que siento, como Mm, meterse en lugares profundos y ver qué pasa con eso, ¿no? Lo cual me resulta, bueno, súper admirable también. Hay que tener coraje, valor. Así que, bueno, eso, ¿no? Eso es lo que percibo de tu persona. Eh, y bueno, te doy la palabra para que te presentes y desde ahí vamos. vale. Bueno, mira, antes de presentarme me venía esta frase que usamos mucho de poner el cuerpo, ¿no? En algo, Totalmente, haciendo un sí, poco de, sí, conectando un poco con el nombre de esta serie de entrevistas, como poner el cuerpo en la tarea que hacemos, tanto, bueno, en mi caso como artista y como arteterapeuta, pero sí. sí. Bueno, mi nombre, ya lo he dicho, me llamo Javier Rubinstein, actualmente vivo en Barcelona, donde estoy cursando un máster en arteterapia, estoy en prácticas ahora mismo, en salud mental, con migración y personas sin hogar. Eh, una línea que une un poco lo que es la psicoterapia y las artes visuales específicamente, y se conjuga mucho con mi otra parte como artista visual. Aquí también en Barcelona tengo mi estudio y es donde desarrollé la mayor parte de obra, en mi último, casi todo lo que es mi cuerpo de obra, mi último cuerpo de obra, está todo desarrollado aquí. Y está muy atravesado por mis propias vivencias también que tienen que ver con la migración, ¿no? Con migrar a esta parte del mundo. Y así como también para agregar, también trabajo mucho desde un enfoque de investigación. Estoy en una investigación con una colega, con Florencia Garrigós, donde también estamos trabajando con todo lo que es la investigación del arte ritual y efímero en diferentes culturas del mundo. Eh, Sí. Específicamente con el arte que viene de Oriente, de India, en este momento. Así que un poco así como como una bio Un cortita, panorama, un pero pantallazo, sí, un poquito de mi historia. sí, sí. Sí, súper interesante todo. Estuve ahí explorando un poco esto también del arte ritual y lo que están haciendo, me parece increíble y creo que todo tiene como, todo se va hilando en realidad, creo que hay mucha integración entre todo esto que estás contando, ¿no? Como se empieza, yo lo veo muy integrado, sinceramente, veo que todo está muy hilado por un hilo que une todo. Exactamente. Sí, 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 todas las partes están en diálogo y se alimentan, se nutren entre sí, ¿no? Eh, es, y es importante que sea de esa manera, para mí y también a la hora de pensar cualquier práctica, ¿no? Como que las partes que nos componen, las áreas en las que nos movemos, están en constante diálogo y en constante nutrición, ¿no? Una a la otra. Mismo a veces, un poco como hablábamos, Lu, contigo el otro día sobre los procesos de la tierra, ¿no? Que me contabas, también a veces los desechos de alguna de nuestras áreas, por poner entre comillas, ¿no? Desechos, se transforman en los nutrientes de otra de nuestras áreas. Así que para mí claro, es muy importante estar atento y observando esos procesos. sí, Sí. sí, sí. Bueno, ahí estamos entonces. Presentación hecha. Bienvenido nuevamente. Y bueno, yo estuve buscando unos textos que me gusta tener para abrir. Al final no sabía qué, ahora tenía que elegir porque encontré muchas cosas Sí. lindas. Ahí está Flor que se unió. Bienvenida. Bueno, y voy a compartir un párrafo que encontré. Son dos cosas de Rolando Toro, que es el creador de la biodanza. Ujú. Encontré un parrafito muy lindo y luego encontré una poesía suya que se llama Arcilla. Entonces, Vale. bueno, voy a leer esto y y ahí quede flotando en el universo. El fragmento dice, todo cuerpo que no es acariciado empieza a morir. El contacto es una fuente de salud y es la acción terapéutica más importante. Encontrar los caminos
para que todas las personas tengan acceso a las caricias, desde los niños hasta los ancianos. Es la única revolución que tiene sentido. Nuestra piel es el umbral de un misterio maravilloso y aterrador. La piel no solo cumple la función de separar, sino también la de unir. Y la poesía dice: arcilla. Entrando a tientas en la arcilla, como un ciego en el comienzo del mundo. Palpando las entrañas húmedas de toda flor, el escultor revela un sueño. Las formas se aglomeran en el pantano de los primeros actos. La caricia es rescatada del caos eterno. Una belleza desenfrenada muestra su entraña por primera vez. Y bueno, y esto me hace pensar en que yo no sé si nombramos que trabajas con la arcilla, Sí, porque dijimos tu obra, pero no sé si lo habíamos sí, aclarado se me... con el barrio. Con esto, con el primero sobre todo, creo que podemos empezar con algo, sumo a esta reunión, ¿no? De estos dos autores, o uno, ¿es el mismo autor de los Es dos? el No. mismo autor. Vale, Es sumo a este, sí, entonces vamos a armar una dupla ahí, y sumo a un autor que para mí es base realmente de mi trabajo, porque mi trabajo tiene mucho enfoque antropológico, tanto como artista visual como facilitador. Y, y sumo a David Le Breton, que es un antropólogo francés maravilloso, muy interesante, que me regaló es más largo el texto, pero me regaló esta partecita que dice: tocar es ser tocado, ¿no? Y rompe esta idea de que, ¿no? De que nos acercamos a tocar a alguien, ¿no? Y que somos nosotros los que estamos sí, de alguna manera, ¿no? Conquistando ese espacio, sino que a la hora de tocar, nosotros estamos siendo tocados también por el otro. Esa forma de poder romper esos conceptos, abrir la posibilidad de que en verdad, eh, ¿no? Acercarnos a sentir, ¿no? O acercarnos a ofrecer algo, también nos transforma. Eh, claro, y, y desde lo sensorial, ¿no? Desde una frase bien sensorial, bien física, ¿no? Como el tacto, como lo que ofrece el tacto. exactamente. Y para mí un poco es esa también la mirada con el barro, ¿no? Es un poco como el barro llega a mi vida, y es un poco desde el lugar que ya ahora más de grande, con otra edad, empiezo a darme cuenta que siempre estuvo ese diálogo, ¿no? Que estuvo mi Mm, intención de acercarme a este material desde un lugar muy ingenuo a los 7 años, 6 7 años, que empiezo a entrar en contacto con el barro, con un profesor de escultura muy, muy bueno, un ser muy hermoso allí en Argentina, y ya empiezo a darme cuenta que hay una intención mía de acercarme al barro, pero claramente lo que más está sucediendo es que estoy siendo tocado por el barro, ¿no? Y ahí es claro, donde empiezo a entender por primera vez que es un diálogo. Es un diálogo, es una conversación, es un espacio de intercambio, y que no sí, soy yo el que está ahí sentado, no con este yo tan fuerte, este yo como que le está dando forma a algo, ¿no? Eh, claro. eh, Me haces acordar a un trabajo que hice hace 2 años, que terminó titulándose ¿Quién crea a quién?, que tenía justamente que ver con esto de que yo pintaba un cuerpo y en realidad ese cuerpo obra me pintaba a mí, y en una danza en realidad se desdibujaba. sí, ¿Quién creaba a quién, no? ¿No? Entonces es esto, como cuando estás abierto y no estás imponiendo una forma sobre algo, sino que estás como en otra posición, que exacto, también me parece que es esto, es otra posición, no es esto de la dominancia, sino que es la resonancia. Eh, exactamente. y creo que estás como en una posición existencial para mí. Sí, 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 Pero totalmente. Es, sí, es un poco la mirada de ahí vamos armando este camino, ¿no? Hacia unir todo, ¿no? Pero voy hacia un poco hacia la línea y el enfoque
de mi trabajo como terapeuta también, como arteterapeuta en prácticas, y la línea es completamente relacional, ¿no? Lo que se prevalece es el vínculo. Y desde ahí es que lo traigo también a mi trabajo y a mi obra, ¿no? Como digo, vale, el material es importante. La idea, la intención, la motivación que te lleva a... Pero la mirada está sobre el vínculo. Y el vínculo es un lugar de ida y vuelta, es un lugar de dos que están en diálogo, ¿no? Construyendo algo. Exacto, qué Sí. bueno. Y bueno, quiero hacerte la pregunta como la Pregunte. pregunta más breve del ciclo, ¿no? Que es ¿por Sí. qué el cuerpo? ¿Por qué elegir el cuerpo como un camino para explorar? Porque tu obra también son cuerpos, además, ¿no? Sí. Entonces digo, el cuerpo aparece en todos lados, desde, yo digo Javier y el cuerpo aparece y aparece por acá y por allá. ¿Por qué? ¿Qué Pues, tiene? No sé, ¿qué hay ahí, no? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué encontrás? hace un tiempo una persona, agradezco mucho bueno, el trabajo como artistas tiene algo, bueno, para mí es la parte más interesante, que es la resonancia en el otro, ¿no? Y hace un tiempo una persona me dijo, eh, el cuerpo es un nido también, ¿no? Me dice. Y le digo, digo, qué interesante lo que me traes. Porque yo trabajo muchísimo con la imagen, con el concepto de nido, como un arquetipo casi. Y ahí comprendí que sí, que era un nido, que era un espacio construido, ¿no? De alguna manera, con unas propiedades, con unas cualidades, y que siempre me había apasionado el cuerpo. Desde toda mi vida he modelado cuerpos de ancianos, de mujeres, de hombres, de niños, ¿no? El cuerpo como algo muy bello, como algo muy que me conmovía, sobre todo me conmovía. Eh, Podía pasar horas en contacto, hasta que esto que me trae esta persona me hizo ver esto, ¿no? Como el cuerpo como un espacio contenedor. Y me trajo toda una mirada que la verdad que me transformó mucho también la mirada que tenía sobre el cuerpo, ¿no? Y cuando pensé en un nido y pensé en el cuerpo, dije, vale, un nido es un espacio que se construye de manera temporal, ¿no? Uno sabe que el nido es un espacio que construyen varios animales, aves en especial, eh, para cuidar la vida durante un tiempo, ¿no? Hasta que se puede desarrollar. Algo que está creciendo durante un tiempo, ¿no? Claro, Entonces dije, wow, digo, es muy cercano, ¿no? Y además generalmente los nidos están creados con un montón de partes, con un montón de materiales distintos que se entrelazan para conformar otro material, un todo, ¿no? Un todo hogar claro. transitorio. Y, y me pareció tan potente, tan profundo esto, que realmente creo que es un poco mi manera de responder a esto de por qué el cuerpo, ¿no? Eh, Siento que es una forma de conocer el nido, ¿no? En el que habito. Al entrar en contacto con los cuerpos y con mi cuerpo en particular, empiezo a comprender de qué materiales construí mi nido, de qué materiales está conformado, qué personas involucradas, ¿no? Están en esos materiales, qué decisiones. Eh, y siento que un poco esa fue la pregunta que estuve respondiendo durante todo este tiempo Claro. sobre, Y sobre el interesante, cuerpo. interesante lo de lo transitorio también, porque Mm. es como que vas respondiendo eso, pero si hay un carácter transitorio, creo que también eso habla como de una transformación, ¿no? Y ese nido quizás muta y luego se construye otro, no sé, digo, me Exactamente, imagino, sí. ¿no? Como que vas construyendo uno u otro a medida que vas creciendo, evolucionando, transformándote. Que wow, eso también, ¿no? Porque el carácter transitorio también tiene algo intenso. Al menos en Sí. ciertas culturas que somos más de agarrarnos como, ¿no? La cosa más, la casa rígida, ¿no? Digo, el constructo de la estructurita que me contiene, ¿no? Y la fija. Y bueno, y acá como que se mueve otra cosa. Sí, bueno, el cuerpo en mi obra está, como vos decís, muy presente, pero sobre todo también a mí me llama, me convoca mucho los procesos que atraviesa el cuerpo durante la vida.
¿sí? Es como un poco, como viajando un poco a psicología evolutiva o a esta observación que tuvo el ser humano, ¿no? Sobre el cuerpo, ¿no? Observar cómo empieza a formarse, ¿no? En el vientre, empieza a desarrollarse, empieza, ¿no? Con todo un movimiento particular, ¿no? Hasta que nace, y entonces se encuentra con el exterior, y entonces empieza a responder a ese exterior, ¿no? Y al responder a ese exterior empieza a transformarse también, a endurecer la piel, ¿no? Y también, desde el primer momento en el que nace, ya nace con esa certeza, ¿no? Bueno, de la muerte y del envejecimiento, ¿no? Es un proceso. Y a mí me ha convocado toda mi vida esta parte del cuerpo en particular, que es observar el ciclo del cuerpo. De eso te iba a decir justo, el Mm, ciclo, eso cíclico que hay en el cuerpo, que es de toda una vida y también ciclos más chicos, más pequeños que van ocurriendo a lo largo de exacto, la vida. sí, sí, Claro. Vos sabés que a mí me apasiona también todo lo cíclico y los procesos, sí, y te contaba un poco, estoy más desde el lado de ver los procesos de la Tierra en relación con los procesos de mi propio cuerpo, pero bueno, ahí también aparece como el barro, que digo, qué características tan similares para mí a la piel, por ejemplo, o al cuerpo, ¿no? Ahí, pero bueno, vos me puedes decir más de eso. Yo casi no tengo contacto en realidad con la arcilla o con el barro, muy poquito, pero siento eso, ¿no? Siento como esa resonancia con el barro. sí. ¿Qué, qué pasa con ese material y el cuerpo? Mm, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas. A ver, bueno, pasan muchas cosas. A ver, ¿por dónde empezamos con esto? Este es un gran tema, es un gran tema. Empezando por, a ver, para también llevarnos un poquito de viaje, ¿no? Porque a veces hablar de algunos temas, ¿no? A ver, desde el ser humano, ¿no? Nos quedamos en este lugar, ¿no? Como de ser humano, barro, barro, ser humano. Y vamos a llevarlo un poco a la Tierra, ¿no? Estamos hablando de que el barro es un material que habita en nuestro planeta, en este planeta en el que nacimos, ¿sí? En un porcentaje altísimo, altísimo. Mm, Digamos, la tierra debajo del cemento en las ciudades, mayormente en las ciudades, que sobre todo en las ciudades que están cerca también de mares o ríos, casi todas, o muchas de ellas, hay barro, hay arcilla, ¿sí? Hay un material que se está debajo de nuestros pies, poco a poco, mientras las generaciones de personas se suceden y suceden, ese material está ahí debajo, produciéndose, ¿sí? Necesita de una cantidad de fenómenos que se tienen que producir para que esa arcilla se vaya, que esa tierra se vaya transformando en arcilla, en una tierra moldeable, con la capacidad además, ¿no? Que el ser humano le ha sumado al barro, de poderlo transformar en cerámica, en un tipo de cristal, un cristal opaco, ¿no? Es la cerámica. Entonces todo este proceso tan alquímico como se siente, ¿no? Cuando uno lo va mencionando, que empieza desde esas partículas, ¿no? En diálogo con la tierra y que la van transformando en barro, en arcilla, eh, está muy cercano, está muy cercano, está debajo de nuestros pies, ¿no? Ahora mientras estamos escuchando, estamos conversando, está ahora debajo de nuestros pies. Entonces no está tan lejos como uno piensa, por ahí sí del contacto, del tacto, pero empezará desde ese lugar, ¿no? claro. Y en cuestión de cómo está conformado uno y otro, los minerales que tiene la arcilla, el barro, son muy parecidos a los que tenemos los seres humanos en nuestra composición, en los huesos, en la carne, en músculos, ¿no? Entonces, hay claramente muchísimas diferencias, pero hay muchas similitudes. Entonces, estamos compuestos también por minerales los seres humanos. Entonces, desde ese lugar es desde el cual a mí me gusta empezar, como este diálogo con el barro, ¿no? Y el acercamiento. Y desde ese lugar también es que conecto con lo que decís, sí, hay algo que al tocar el barro nos parece que estamos en diálogo con un otro, ¿no? Pero un otro físico, porque sí nos puede suceder esto en un montón de momentos cuando estamos escribiendo, componiendo música, conversando, ¿no? Pero aquí realmente hay un diálogo físico, ¿no? El Claro. barro es una presencia física, ocupa espacio,
que permite claro, que cuando nos acerquemos a él o a ella, como cada uno lo quiera, o a ella, como cada uno lo quiera ver, pero se permite, tiene esa humildad de dejar que lo podamos modelar y permanecer allí, ¿no? Eh, de cambiar de forma, ¿no? De habitar los diferentes estados, lo duro, lo líquido, lo espeso, lo sutil, ¿no? Es un material que realmente tiene esa capacidad, esa humildad que a veces siento que es muy parecida a la escucha que podría llegar a tener un terapeuta, ¿no? Con una persona. Puede sostener, puede contener, ¿no? Dejando que también la otra persona pueda proyectar, pueda transferir, pueda usarnos de alguna manera en un punto para poder observar cosas que no puede sola a veces, ¿no? claro. Creo Sí, que hace un es rato un poquito por ahí. sí, leía sobre eutonía hace un rato y Sí, hablaba de esto, ¿no? De cómo toca el terapeuta un cuerpo y cómo escucha, cómo se aprende a afinar la escucha de la mano en el cuerpo del otro para realmente lograr ahí este diálogo y que se abran y que se destraben cosas, ¿no? Y esta sí. escucha que tiene que ser, creo yo, interna también y externa, porque ahí es donde se va desarrollando, me parece que no sé, con el material por ahí la estás también desarrollando, en este caso con el barro, ¿no? Ujú. En esa escucha, y más si la entablás desde la posición del diálogo y de ida y vuelta, ¿no? Y ahí me viene otra pregunta que tengo ahí A como ver. medio flotando muchas veces, que es un poco como, ¿cuál es el límite del cuerpo, por ejemplo? ¿Cuál sería el límite? Porque podríamos decir que es la piel, que es como más obvio, la piel es el límite. Pero en realidad, Físico. ¿cuál es, Mm. no? ¿Cuál sería o para vos, en este caso, el límite que tiene? ¿Cuál sería el límite que tiene el cuerpo? Me gustan estas preguntas. Creo que a mí me gustan mucho las preguntas en general y me hago muchas preguntas. No Podés quiere, responder con otra pregunta no también. quiere decir que tenga respuestas a todas, pero me parecen como fuentes inagotables de crecimiento las preguntas, mucho más que las respuestas. ¿Y qué límites tiene el cuerpo? Sí, si nos movemos un poquito del límite físico, que sería la piel, hasta un punto, ¿no? Sí, Porque siempre se habla de que en verdad, si nos vamos acercando a ese contacto, nosotros tenemos una capacidad de percibir el contacto físico, ¿no? Pero si nos vamos acercando con un microscopio cada vez más, nos damos cuenta que en verdad no hay un límite, no hay una frontera clara, ¿no? Que realmente está ujú, fundido. Que es más una cuestión de percepción, ¿no? Y una construcción también cultural, porque necesitamos, ¿no? De alguna manera ordenar, darle una forma, una silueta, ¿no? Con lo que entramos en diálogo. Pero en verdad no está esa frontera, ¿no? Ya comprobado científicamente que no está. Pero claro. claro, es un pensamiento y una idea que entrar en contacto con esa idea para nosotros es muy desestabilizante, ¿no? Es muy como, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo podemos sostener eso en nuestra vida cotidiana? El hecho de que no haya límites. Y creo que ahí también aparece esta parte que a mí me gusta mucho, que es poder ir moviéndose, más allá de poder, de entender de que no podemos convivir con esta sensación todo el tiempo, ¿no? Porque vivimos dentro de la cultura y vivimos dentro de una sociedad, pero sí nos podemos mover a ese lugar. A mí me gusta mucho personalmente moverme a ese lugar, en donde no hay límites. Y con el barro es uno de los materiales en que hay pequeños momentos hay de conexión, ¿no? Dentro de lo que es el juego libre con el barro. Yo trabajo específicamente con los ojos vendados en mi práctica y acompaño en ese lugar y hay pequeños momentos de conexión con el material en donde se pierde la conciencia de dónde termina, ¿no? La mano y dónde empieza el material, el barro, ¿no? Y realmente se empieza a sentir más que no límite, se empieza a sentir como un flujo, ¿no? Un flujo que va desde el cuerpo al material, ¿no? Y realmente es muy interesante, porque más allá que después hay un momento en el que se vuelve
me quito las vendas y uno vuelve a observar las siluetas y las separaciones bien claras, bien físicas, ¿no? Del espacio, pero te traes esa información, te traes esa sensación, ese insight, y es de mucho valor, es de mucho valor, porque refresca la mirada, y refresca la mirada hasta con el otro, ¿no? Exacto. Con el vínculo también. La capacidad de empatía, cuando digo refresca es como que, claro, mueve así que esas formas cerradas, ¿no? De observar eh, las cosas, ¿no? Como, y la Ablanda, se persona. me viene Sí, la palabra como que ablanda también un poco esa, esa forma sí, de mirar las cosas, ¿no? Hablando, sí. sí, qué lindo, qué buena experiencia esto también de hacerlo con los ojos vendados, porque también eso agudiza por ahí más el sentido, otros sentidos, ¿no? Vos trabajás con los sentidos, creo entender. Sí, Y hoy leía sí. también, porque hoy leí un montón a la mañana y leía sobre los 12 sentidos de la antroposofía, que digo, hay unas teorías de que son mucho Y, más que sí. 5, ¿no? Que tenemos Mm, más sentidos, lo cual me resulta súper interesante también, pero hay algo de los sentidos que creo nos abre a percibir las cosas desde otro lugar, ¿no? Que no es desde la razón por ahí. Y también me venía la palabra memoria, es como si este material nos hiciera recordar, ¿no? O nos trayera mm, como un registro. Vos decías hoy, está debajo de nuestros pies ahora, o sea, es como una materia ahí directa de la Tierra que nos habla. Yo creo que nos trae una información y ahí viene también lo que decías recién de la empatía. ¿Cómo no? Si en realidad tenemos tanta cercanía con eso, ¿no? Química. Entonces, creo que también ahí vuelve una memoria y trayendo esto del límite, de como que en algún punto no lo hay, ¿no? No hay un límite. Creo que si uno puede entrar por momentos, obviamente, no todo el tiempo, sino por momentos en esos espacios, hay como otra conciencia de unidad o de correspondencia entre todos los seres, ¿no? sí. Como que ahí yo siento que me empiezo como a hermanar un poco con otras, con otredades, ¿no? Como con estas otras cosas, estos otros universos que parecieran tan únicos y separados, pero que en realidad no lo están. Sí, esto que traes es interesante porque hace poco tiempo voy completando un poco todo lo que es también el marco teórico de mi trabajo y también de cómo trabajo a nivel eh, terapéutico y obviamente que eso también nutre mi trabajo, mi práctica artística, ¿no? Pero hay, hay algo, hay algo muy interesante también para entender es cómo perciben los diferentes reinos, ¿no? Cómo percibe el reino vegetal y el nuestro, ¿no? Que forma parte del reino animal, ¿no? Los humanos, ¿no? Y hay algo muy interesante ahí, ¿no? Porque decías esto de los 12 sentidos de Steiners, que es una de las teorías de los sentidos, y también en el reino vegetal tienen alrededor de 15 a 18 sentidos también, ¿no? ¿Ok? Y hay una frase muy linda que es como que el sentido tiene mucho que ver con la necesidad, ¿no? Y la necesidad es muy amplia la necesidad, puede haber necesidades muy básicas y necesidades muy trascendentales también, ¿no? Y un poco los seres humanos también vamos construyendo, ¿no? Nuestra capacidad de sentir el mundo, ¿sí? Desde lo sensorial, a través de las necesidades que tengamos de sentirlos, del interés, de la curiosidad, ¿no? Y por eso hablo mucho también a veces de darle un espacio a entrenar esa curiosidad y esa... Las plantas tienen esta cantidad de sentidos porque tuvieron la necesidad, ¿no? De percibir, por ejemplo, cuánta humedad hay en el aire, ¿no? Cosa que nosotros los seres humanos no tenemos un sentido específico para eso. Claro, Lo podemos percibir a través de alguno de los otros. Y, y es muy interesante porque cuanto más necesidades y qué tipo de calidad de necesidades tengamos, podemos desarrollar cada vez más esa conciencia sensorial. Porque no deja de ser una conciencia, ¿no? Y claramente que esa conciencia sensorial va a abrirnos posibilidades muchísimas y para llevar a cualquiera de nuestras prácticas. Tanto
que tengamos una práctica artística, como, porque nos va a permitir esto que nos va a permitir ser mucho más empáticos, poder percibir muchas más cosas de nuestro entorno, tener una escucha realmente flotante, activa, más rica, más estimulante, no solamente desde lo verbal, sino una lectura del cuerpo, del ambiente, de cómo lo que tengo delante se mueve en el espacio, de cómo los aromas o los sabores están también afectando a la manera de relacionarnos en el momento en que estamos en diálogo, ¿no? Claro. Sí, sí, es el conciencia sensorial y sobre todo el trabajo con los sentidos es un lugar muy grande, ¿no? Para entrar y a investigar. Y creo que en esto sí me gusta mucho entender eso, como que es algo muy universal, ¿no? Mm, Eh, sí, muy universal, muy universal y muy propio, ¿no? Algo que tenemos muy a mano. Y hablo de los sentidos físicos, ¿eh? Aquí es donde me gusta, yo soy un gran defensor de entender que antes de, que está muy bien, ¿no? Tengo y he tenido muchas búsquedas espirituales en diferentes caminos y he viajado, pero sobre todo a mí me gusta entender que podemos encontrar esos estados no tan trascendentales y esas búsquedas espirituales y en los sentidos físicos, en estos cinco tan cercanos que tenemos a diario, como no mucho más lejos claro. de ese lugar. Pero hablábamos hace algunas entrevistas atrás con alguien como si el cuerpo fuera una especie de nave con la cual yo puedo eyectarme, ¿no? Hacia este cosmos. Pero como que si fuera ese vehículo que me permite percibir, abrir, es en realidad, o sea, está sucediendo en este cuerpo, en esta Exacto. conciencia cuerpo, ¿no? Como ya sin separar tanto cuerpo, mente, conciencia, spirit, como empezar a integrarlo, en realidad la experiencia la estamos viviendo como en esta materia, en esta, que digo, incluso lo sutil también tiene una cualidad y, alquímica, matérica, digo, hay partículas, átomos, lo que no vemos, ¿no? Todo lo invisible, Sí, pero me parece que es interesante poder unirlo, porque si no a veces creo que se prioriza mucho el plano mental, ¿no? Y se separa el espíritu del cuerpo. sí. Y bueno, y por ahí desde ese lugar son posiciones, ¿no? No, yo no entro tanto como en resonancia con eso, por ejemplo. Trato de integrar como el cuerpo y desde ahí abrir lo espiritual. Eh, y ahí yo hace un ratito venía pensando en una pregunta porque, claro, tiene que ver qué pasa con la virtualidad, porque ahí, ¿qué le pasa al cuerpo con eso? No sé, se me vino hablando de lo espiritual, también lo Sí, intangible, ¿no? Y pensaba sí, en la virtualidad, porque estamos en un momento, en nuestros últimos años, 2 años, año y medio, en donde el cuerpo por ahí acusó falta de contacto, por ejemplo, ¿no? sí. Eh, ¿Y qué nos pasa con eso? ¿Qué pensás? ¿Y qué te pasa a vos con esto de la virtualidad, como un espacio que no Sí. es tangible? Bien, a mí me gusta mucho ahí enfocarlo desde este lugar. Además que he estado acompañando también procesos desde la virtualidad y tengo ahí muchas ideas para poder aportar a los diferentes profesionales y me encantaría podérselas aportar todas porque además estoy en este momento en formación, entonces también utilizo mucho la tecnología para aprender, para brindar, Pero la verdad que si hay algo por donde me gustaría como aportar algo desde ese lugar es con esta frase también, que la traigo también de David Le Breton y para mí también fue muy importante, que es todos los sentidos tocan. ¿Y qué quiere decir Qué esto? lindo. Que todos los sentidos funcionan a través del tacto, ¿sí? Todos. Todos los sentidos necesitan entrar en contacto a través de una papila gustativa, con el sabor, a través del oído, con el tambor, ¿no? Con la resonancia, eh, a través del olfato, ¿sí? Todos los sentidos, por más que los veamos muy distintos, todos utilizan el tacto, ¿sí? Todos están en contacto. Y Claro. poder entrar en conciencia de eso, entrar en conciencia que estoy tocando la música, ¿sí? Que estoy tocando un aroma,
que no solamente lo estoy oliendo, también nos abre un cambio de perspectiva y nos conecta mucho más, nos hace sentir más unidos también en ese lugar. Y si vamos un nivel más, nos facilita una cantidad de recursos para estar más en contacto a través de lo virtual. Yo creo que como consumidores de lo virtual, es como cualquier consumidor que llega como nuevo, ¿no? Y todavía no sabemos mucho cómo usar este consumo, desde qué lugar. Y espero que sí suceda, que lo aprendamos a usar cada vez más, pero además podamos aprender a expandir los recursos que ya tenemos, ¿no? Y que Claro. podemos facilitar un montón de posibilidades sensoriales. Los sentidos se pueden usar más allá de no estar presentes en el lugar, ¿no? Claro. Con el otro, con el cuerpo. En este Vos sabés momento yo que, estoy con una postura en diálogo contigo, como que estoy observando otras cosas que están detrás de este móvil, ¿no? Estoy con una realidad que está en diálogo conmigo. Yo la puedo traer en este momento a claro, dialogar contigo. Eh, Creo que es un poquito como eso, ¿no? Ampliar la mente. claro, y entrar también, me acordaba de hace un tiempo que leía a Denise Nachmanovich, que ella habla mucho de salir de la dualidad, Sí, y así como por ahí no tratamos de no separar mente de cuerpo, sino que de integrar, o cuerpo-espíritu, bueno, esto del espacio, cómo pensar espacio físico y espacio virtual sin dicotomizar y empezar a encontrar un montón de, pues ya se habla desde la teoría de la complejidad, como empezar a encontrar otras maneras de entenderlo y de vivirlo y de ponerlo en práctica, otras calidades también, sí. ¿no? De la utilización y de experimentar esos espacios. Eso también me parece como muy rico, ¿no? O sea, salir de esta dualidad me parece que nos aporta a todo el mundo, que nos enriquece en definitiva, ¿no? Porque si no también uno puede polarizarse y desestimar algo y por ahí no encontrarle la riqueza, ¿no? Es totalmente, totalmente. Creo que eso es un poco esta teoría de que cuanto menos recursos, más creatividad, ¿no? Eh, yo creo que es eso, yo le sumo a la ecuación la permanencia en algo, ¿no? Y la escucha, ¿no? Como, vale, permanezcamos y observamos qué recursos tenemos, ¿no? Si nos quedáramos ahora en este directo, ¿no? Observándonos en silencio, Mm, ¿no? claro, Y ir conectando a cada uno de los sentidos y de pronto darme cuenta que, volviendo a este concepto, ¿no? Los sentidos tocan, que yo puedo empezar a tocar esas partes que observo ahí, ¿no? En tu espacio. Y al tal tocar esas cual. partes, a darle una presencia, yo puedo habitar ese espacio. Siempre estamos entendiendo que es todo cuestión de percepción. La percepción muchas veces muchas veces no, la mayor parte de las veces es una creación, ¿no? No deja de ser un estado creativo y una creación en sí. Entonces, tenemos muchos recursos, yo creo, ¿no? Desde mi mirada. Eh, Están esperando ahí a la propuesta, a ser despertados y a veces simplemente a parar. Es que también me parece que es eso, ¿no? Porque vos decías recién, bueno, ¿qué pasa si uno se mira en silencio? ¿Qué pasa si empieza a habilitar otros espacios? Para mí Sí, se hablar espacio, pero otros momentos, otras situaciones. Porque la capacidad creativa está ahí latente todo el tiempo. todo el Y la tiempo. multiplicidad de recursos que hay están ahí. Lo que pasa es que es como si estuvieran un poquito por debajo de el automático, por decirlo así, Exacto. de la inercia. Pero están ahí. Yo creo que están como, viste, como queriendo, ¿no? Queriendo ahí a ser Total. tomados. Yo siento como eso. Entonces, si uno puede bajar un poquito y empezar a escuchar, asoman, salen, florecen. Sí, Eh, pero también creo que requiere de como de una actitud exploradora por un lado, como de una abrirse el juego, ¿no? De algo también de humildad, de decir, a ver, si yo por ahí no sé ni qué puede aparecer, no controlo todo, ¿no? Como de la vulnerabilidad, esa es otra palabra que se me venía fuerte cuando veía tu obra y también tu trabajo, como el coraje, bueno, acá en Argentina el coraje lo tomamos como valentía, yo no sé si allá se habla como enojo, el coraje creo que tiene otra acepción esa no, palabra, no, muy o no. parecida también, sí. Ah, ok.
pero digo, ¿no? Como algo de abrirse también a un poquito a la vulnerabilidad, ¿no? Y ahí que aparezca, porque creo que nos da un poco de miedo, porque claro, lo que no sabes bien qué es, lo que no controlas a priori, y bueno, te da como un poquito de vértigo, pero en realidad, si lo dejas explorar, yo creo que alivia y drena ahí toda una fuente interna eh, en donde aparece de todo también, aparecen cosas maravillosas, aparecen sombras, pero todo eso tiene que salir, o creo que es buenísimo que salga, ¿no? Ujú. Sí, ahí me llega mucho, no dejaba de llegarme mucho, claro, la práctica arte terapéutica, ¿no? Sobre todo desde este enfoque más relacional, es justamente es para que el otro, ¿no? Se pueda permitir estar vulnerable, tiene que haber un espacio, ¿no? Uniendo así todos los conceptos que vamos conversando, ¿no? Pero tiene que haber un espacio seguro. Eh, y el espacio seguro se construye con el vínculo, ¿no? No es un espacio seguro porque está cerrado con llave o porque, ¿no? Porque lo he puesto bonito para que llegue la persona, sino porque sabe que ahí en ese espacio hay otra persona con la que se puede sentir seguro. Y ahí es donde yo siento que, ¿no? Como entra este espacio de la vulnerabilidad, ¿no? Como también qué condiciones necesitamos para permitirnos estar vulnerables. Eh, yo creo que es una buena pregunta, además, para poderle hacer a otra persona, ¿no? ¿Qué Sí, necesitas para y a uno mismo también. Hoy hablabas de eso nidos, sobre ¿no? ¿Qué todo? nido necesito construir para poder abrirme a la vulnerabilidad? Sí, Digo, ahí también el concepto de nido me vuelve como fuerza, porque ¿cómo construyo este nido en donde yo pueda descansar, pueda ser vulnerable? Porque también si me permito ser vulnerable, creo que se lo permito al otro, ¿no? A veces el otro exactamente, vulnerable sí, nos avasalla, decimos, ¿cómo manejo esta vulnerabilidad del otro, no? Fuerte. totalmente, totalmente. Sí, yo creo que ahí también, jugando con esto que a mí me gusta de las ecuaciones, ¿sí? De que están compuestas por como varias partes, y, y ahí yo creo que entra el juego también como una herramienta que tenemos muy buena, muy buena y muy cercana, ¿no? Hasta ahora, viste que, Lu, como son todo lo que te voy comentando son herramientas que ya tenemos, como no tenemos que ir a Claro, buscarlas fuera, ¿no? sí. Eh, y el juego simbólico, ¿no? El juego simbólico en niños claramente es mucho más fácil para ellos entrar en ese estado. A medida que nos vamos entrando cada vez más en la cultura y, bueno, de alguna manera, lamentablemente con esta palabra que usamos de alienarnos, ¿no? Pero sí, un poco, ¿no? Como alienarnos de tantas formas, modismos, actitudes, ¿no? Aprendidas, vamos separándonos cada vez más y ponemos al juego como un espacio que, que queda como en un lugar que no le pertenece al adulto, ¿no? No es serio, ¿no? No es serio, no es fuerte, no es sólido, por lo tanto me cuesta sentirme seguro en el juego, ¿no? Claro. Y creo que es una de las cosas con las que más trabajamos también, bueno, en particular en arteterapia, es eso, ¿no? Como volver a recrear ese espacio en donde todo es posible. Aquí podemos estar Sí, vulnerables, podemos ser la persona más fuerte del mundo, de ahí pasar a transformarnos en otra cosa. Y es un acuerdo, ¿no? Con uno mismo de que eso durante el tiempo que dura el juego es real. Por lo tanto, nos permite crecer, ¿no? Nos permite poner a sí. prueba cosas que en la realidad sería mucho más difícil hacer. Y creo que sí, creo que es un buen recurso el juego para poder abrir espacios donde estar vulnerables. Eh, Sí, mira, mm. mira, lo que me pasa esto. La otra poesía que había encontrado, y no sé, me A viene ver. así, se llama justamente Abandonarse al juego. Y nada, y creo que viene como justo Qué para este genial. momento. Así que la traigo ahora. Sí, claro. Eh, También es de Rolando, porque hoy, bueno, encontré varias cosas suyas, encontré un montón de poesías de él en realidad. Ha escrito mucho. Y había tomado esta también. eh, y dice, eh, abandonarse totalmente al juego. He aquí el secreto de nuestra gloria. Abandonarse sin cuidados al juego, de recibir la inmensidad y cuidar de ella,
como se cuida a un niño. Abandonarse a la misión imposible de simplemente dar frutos. Abandonarse al rocío sin otra opción que el éxtasis. Pues formar parte del juego es ganarse a sí mismo. Nada, esto. El Es juego en el adulto. El juego en el adulto para mí es porque está dormido, digo, en muchos casos, pero está latente. El juego en el adulto es una gran puerta, es como abre, la palabra que decías al final, abre mucho. Y si pudiéramos permitirnos más el juego, ¿no? y el Porque juego hay una sin... construcción, ¿no? Como una construcción de el adulto que tiene que estar como en una posición, que si no, no es maduro, por ejemplo, ¿no? Exactamente, creencias. Sí, 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 claramente. Y esto es lo que decís, importantísimo, de qué juego estamos hablando, ¿no? Para los que también están escuchando, que no Claro, es el juego que tiene reglas, ¿sí? Los seres humanos jugamos a dos juegos, el que tiene reglas y el que no las tiene, ¿no? Estamos hablando el juego sin reglas. En inglés, ¿sí? Está bien clara la diferencia de game and play, ¿sí? Eh, y es ese play el que estamos buscando, ¿no? Es ese espacio de juego sin reglas, con mucho contenido simbólico y de imaginario personal, y con la seguridad de que en el momento, además, de cualquiera de las dos personas o la persona que está jugando rompe ¿no? ese hechizo de alguna manera que produce el juego, ya automáticamente el juego se corta, ¿sí? Deja de tener sentido. Ese es un poco es, esa, es ese diálogo, ¿no? En busca de un sentido propio que dura el tiempo, es transitorio también. Dura el claro. tiempo que lo necesitamos Sí. habilitar. Y poner el cuerpo, que hoy lo traías al principio, Mm. yo creo que cuando uno se abre el juego, pone el cuerpo y suelta la idea, ¿no? Me parece que ahí es donde el cuerpo, por ejemplo, tiene mucho protagonismo. Pone el cuerpo Altísimo. desde la sensación, desde la percepción, ¿no? Lo pone en juego y suelta la idea, y creo que ahí es donde realmente empieza como a rodar eh, lo que tenga que rodar, ¿no? Sí. Como integradora corporal, digo, desde ahí yo vivencié esto de poner en juego el cuerpo, buscando cada vez más eh, bajarle el volumen, ¿no? A la idea, a la idea de forma de moverme, a la idea de control de llevo para acá, y dejar que suceda, por ejemplo, el movimiento. Desde ahí, desde la escucha, desde la resonancia con el interno, y el juego y el abrir, a ver qué pasa, ¿no? Y como rueda, y de golpe, claro, también descubrís que de adulto por ahí perdiste un montón de cualidades de movimiento y de angularidades que ya no usás, o de sinuosidades que ni explorás, porque estás como en el movimiento mecánico, ¿no? Y cómo todo eso en realidad va enriqueciendo nuestras creaciones, nuestros vínculos, nuestro día a día, ¿no? Sí. Y ahí es el cuerpo el que muchas veces nos ayuda, es ese instrumento maravilloso que nos permite descubrir que estaba Es- todo esto muy latente, ¿no? no paro te escucho y claro, no puedo dejar de viajar al Kolam o Rangoli, que es esta técnica que utilizan las mujeres en India, mujeres aparte de pueblo, ¿no? Como mujeres, ningún chamán ni monje, ¿no? Estamos hablando de personas así, de la vida diaria, digámoslo. Sí, sí, Y sin ningún título en particular. exacto, y cómo habitan el cuerpo al realizar estas técnicas en el suelo, en la tierra húmeda, por las mañanas, con la harina de arroz, ¿no? Con los pigmentos, con los polvos de colores, ¿no? Y a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Uniendo también arte y cuerpo, ¿no? Sí, Como el cuerpo estaba muy presente, pies descalzos en contacto con la tierra, movimientos en compás, no usar el cuerpo como un compás, como un espacio, ¿no? Las articulaciones como un lugar, ¿no? Que habilitan movimientos geométricos, el peso del cuerpo, ¿no? Las veía como
dejando caer el peso, ¿no? El peso superior del cuerpo, ¿no? Abriendo caderas, y con eso, ¿no? Trabajando una geometría súper compleja, ¿no? No era que yo, claro, ves un cuerpo moverse así, lo que esperás es observar un movimiento muy fluido, ¿no? Expresado en la tierra, con estas harinas, ¿no? Y eran geometrías muy, muy... Entonces, a mí me Impresionante. despertó mucha, ¿no? Mucha curiosidad esta técnica, y es por lo cual me interesa tanto, ¿no? Traer este diálogo entre el cuerpo y el material, ¿no? Y qué sucede, ¿no? Y es también el mismo enfoque que utilizo cuando entro a hacer mis obras, ¿no? Son espacios que empiezan y terminan en donde de alguna manera empiezo a sentirme o empiezo a habitar lo que podría ser un animal, ¿no? Lo salvaje, lo instintivo, Mm. ¿no? Ante algo que está ahí, de alguna manera vulnerable, y, ¿no? Y todas las posiciones que empieza a adquirir el cuerpo en busca de materiales, ¿no? Que voy trayendo al espacio. Eh, hay algo ahí muy, muy, sí, muy, muy encarnado hablando de cuerpo, ¿no? Sí. Y dijiste, y una palabra, uy, la miré la hora, de reojo, quedan 4 minutos me parece. Vale. Pero dijiste una palabra que es salvaje y pensaba que por ahí también nos ha culturalmente atemorizado eh, abrirle las puertas al cuerpo porque se lo relaciona quizás con impulso, con algo más primario, con lo salvaje, con lo animal, Sí, cuando en realidad si tenemos una conciencia también y tenemos una ética, digo, y hay un montón de otras cosas, digo, en vez de temer, empezar a integrar esa sabiduría salvaje, a mí la palabra salvaje me encanta, porque además grande. la Sí, trabajo desde un libro que hablamos de la naturaleza salvaje como algo muy preciado y muy sabio, en realidad. sí. Es esa conexión con lo animal hermoso y salvaje e instintivo, pero no necesariamente con esa asociación de salvaje con lo destructivo, ¿no es cierto? Sino con una Lu, información ancestral hermosa, sí. mira, yo creo que hoy estamos muy sincronizados. Y yo, así como ya que queda muy poquitito tiempo, y con lo que estás diciendo, me parece, yo había rescatado una frasecita muy corta que para Sí, mí representa el cuerpo desde lo que a mí me gustaría poder aportar, ¿no? Y que es sacarle esta imagen al cuerpo de templo. a ver, Como si puedo traerlo. Y dice así, dice, escúchame, tu cuerpo no es un templo. Los templos pueden ser destruidos y profanados. Tu cuerpo es un bosque. Espesas copas de árboles de arce y dulces y aromáticas flores silvestres brotando debajo de la madera. Crecerás de nuevo, una y otra vez, no importa cuán devastado estés. Es de una escritora, View Taplin, no sé si está bien pronunciado, pero para mí representa un poco esta mirada salvaje, ¿no? Y sagrada a la vez del cuerpo. claro, qué bueno. Me encanta, porque esto le aporta, por ejemplo, otro matiz más a este puzzle de charlas que tenemos, porque también hemos hablado del cuerpo como templo, y ahora aparece como esta otra metáfora, esta imagen tan linda del cuerpo como bosque que me encantó. Gracias, Javi, gracias. Y han dejado comentarios re lindos, dice acá Maggie, qué hermoso escucharte. Qué bonito, Eh, Maggie. sí, bueno, hermoso encuentro, cuántas nuevas perspectivas para sentir el mundo, bueno, unos mensajes súper lindos que fueron dejando, estoy súper agradecida, hermosa charla, bueno, se nos terminó la hora, Ya, son las 59, así que bueno, te abrazo desde acá, desde Argentina, igual, ya viajaremos muchas para gracias. allá, viajarás, nos encontraremos y bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a todos y a todas. La verdad que un placer compartir. Un placer. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.